Bien, chicos, ahora corresponde ver el pensamiento del filósofo austriaco Ludwig Wittgenstein. Primero vamos por su nombre medio extraño, ¿no? Se llama así, Ludwig Wittgenstein, ¿de acuerdo? Es Witt, no es Witt, ¿eh? Wittgenstein. Él es uno de los principales representantes de la filosofía analítica. Para Wittgenstein, profesor, la filosofía no es un conocimiento, no informa nada, no me dice algo sobre el mundo. Lo que hace la filosofía es aclarar el lenguaje. Es una actividad que esclarece el lenguaje. Que, de otra manera, sostiene Wittgenstein, el lenguaje sería oscuro y ambiguo y lo va a hacer bajo el recurso de la lógica. Ahora, ¿pero en qué consiste esta actividad esclarecedora? Dice Wittgenstein. Allá, en una actividad de análisis. ¿Y qué cosa es analizar? A ver, dilo tú. ¿Reunir o distinguir? Allá, profe, analizar es distinguir. Muy bien. ¿El lenguaje está compuesto de hechos o compuesto de oraciones? De oraciones, muy bien. Entonces Wittgenstein dice, lo que vamos a hacer con esta actividad de análisis es distinguir oraciones. Oraciones con sentido de oraciones sin sentido. ¿Cómo se llama el autor? Wittgenstein, muy bien. Para él, la filosofía busca aclarar el lenguaje. ¿Es una actividad de análisis o de síntesis? De síntesis. Vamos a distinguir oraciones o analizar oraciones. Analizar, no es síntesis, es análisis del lenguaje. ¿De acuerdo o no? Es una actividad de analizar el lenguaje, de distinguir oraciones. Oraciones con sentido de oraciones sin sentido. Ahora, el pensamiento de este autor tiene dos momentos, cada uno caracterizado por una obra. Él fue alumno del señor Bertrand Russell en la Universidad de Cambridge en Inglaterra, ¿de acuerdo? Wittgenstein no era tanto un filósofo, era un ingeniero aeronáutico. De tal manera que él, por cuestiones de trabajo, estamos hablando del periodo entre guerras, entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, y Chamba se dedicó a ser profesor de lógica. Pero antes había sido alumno en Cambridge de Bertrand Russell, que era su profe de filosofía y lógica. La cosa es que Wittgenstein comienza a sostener lo importante que es que el lenguaje sea lo más claro posible. ¿Por qué? Porque en un primer momento Wittgenstein supuso que la tarea del lenguaje es representar al mundo como si fuera un espejo fiel. De tal manera que lo que hace el lenguaje es ser una fotografía de la realidad. Eso se llama teoría figurativa del lenguaje. Creer que la tarea del lenguaje es decirnos cómo es el mundo realmente. Lo que hace el lenguaje, sostiene Wittgenstein, es relacionar cosas y formar hechos. Y la unión de hechos posibles constituyen el mundo. Por tanto, el mundo es el conjunto de hechos. Otra vez si quieres. Lo que hace el lenguaje, dice Wittgenstein, es relacionar cosas y formar hechos. De tal modo que el conjunto de hechos constituyen el mundo. Por tanto, el mundo está compuesto de hechos. Frente a mí hay una pizarra. Decir que esto es pizarra ya es emplear un lenguaje para agrupar, para envolver a la cosa. La pizarra está pegada a la pared. Entonces, con el lenguaje he constituido un hecho. Entonces, el lenguaje es la envoltura de la realidad. No podemos escapar del lenguaje, maestro. Todo lo que tú enuncias lo haces con unas palabras. Y las palabras lo que hace es forrar, como si fuera pues el vinifán de los cuadernos, forrar la realidad. Lo que se sigue entonces de que lo que tiene que hacer el lenguaje es representar al mundo. De tal manera, sostiene Wittgenstein, que una oración posee sentido si esa oración hace referencia a un hecho posible.
Por ejemplo, la oración, Lima es capital del Perú. ¿Posee sentido o no? Sí. ¿Por qué? Porque corresponde con un hecho posible, que efectivamente Lima es capital del Perú. Si yo digo, Lima no es capital del Perú, no es capital del Perú, ¿posee sentido o no? También, porque es posible que Lima no sea capital del Perú. Si se da una orden constitucional y cambiar la capital a otra ciudad, entonces Lima dejaría de ser capital del Perú. Es lógicamente válido. Entonces, ambas oraciones, Lima es capital del Perú, Lima no es capital del Perú, ambas oraciones poseen sentido, porque hace referencia a un hecho posible. ¿Me hago entender? Pongo otro ejemplo. Por ejemplo, tengo la oración, almuerzo y veo televisión. Dice, sí. Ante la oración, tu mamá te dice, ¿qué estás haciendo? Estoy almorzando y viendo tele, mamá. Ante esta oración, ¿cuántos hechos posibles hay? Vamos a ver, ¿verdad? Si yo digo almuerzo y veo tele, ¿cuántos hechos posibles hay? El primer hecho es que almuerzo y que vea tele. El segundo hecho es que almuerce y no vea tele, ¿o no? El tercer hecho es que no almuerce y vea tele. Y el cuarto hecho es que no almuerce ni vea tele. ¿Tú sabes esto? ¿Te acuerdas lo que hicimos hace un rato? ¿Te acuerdas o no? ¿Verdadero o no? Y todo es la cantidad de hechos posibles con respecto a la oración almuerzo y veo tele. Y todo esto tiene un nombre. Esto se llama así, profesor. Se llama espacio lógico. Entonces, Wittgenstein considera que una oración posee sentido, se hace referencia a un hecho posible dentro del espacio lógico. ¿Y qué es el espacio lógico? El conjunto de hechos posibles dado una oración. ¿Me hago entender? Eso es lo que dice Wittgenstein. ¿Y esto no te parece famoso? ¿Esto no es las famosas tablas de verdad? ¿Y quién crees que desarrolló las tablas de verdad? El señor Wittgenstein. Ese es su gran aporte de la lógica, maestro, las famosas tablas de verdad. De tal manera, sostiene Wittgenstein, si para cada oración con sentido corresponde un hecho posible, ya, claro, la oración en el cielo hay nubes, posee sentido, pero corresponde con un hecho posible. De tal manera que si es así, entonces, si en el mundo hay 1000 hechos posibles, tendría que haber 1000 oraciones con sentido, ¿no? Si en el mundo hay 500.000 hechos posibles, pues tendría que haber, claro, 500.000 oraciones con sentido, ¿o no? Si en el mundo hay 1.000.000 de hechos posibles, tendría que haber 1.000.000 de oraciones con sentido. Por tanto, a verle la... muy bien. Muy bien. Es igual ¿a qué? A la cantidad total de, muy bien, de hechos posibles. Por tanto, eso significa que entre él, que vendría a ser la cantidad total de oraciones con sentido, el lenguaje, y el mundo, la cantidad total de hechos posibles, hay un, ¿qué dice acá? Isomorfismo. Iso es igual, morfé es forma. Como el lenguaje representa el mundo, el lenguaje debe tener la misma forma que el mundo. Si el mundo es cuadrado, ¿el lenguaje qué debe ser? Rombo, cuadrado. Si el mundo es circular, el lenguaje debe ser circular. Por tanto, los límites del mundo son los límites del lenguaje.
Y los límites del lenguaje son los límites del mundo. Eso se llama isomorfismo, es constituir un lenguaje que sea tan fiel de la realidad que los límites de la realidad serían los límites del lenguaje. Por consiguiente, más allá de la realidad, ¿el lenguaje tiene algo que decir o no tiene nada que decir? Nada que decir. Lo que está más allá del lenguaje tiene que ver con cuestiones metafísicas, cuestiones religiosas, cuestiones de la emotividad. Dios mío, ayúdame ya. Esa es una cuestión personal que no tiene nada que ver con los hechos del mundo. ¿Me hago entender? La vida es maravillosa. Está bien, puedes decirlo eso, pero eso no tiene nada que ver con algún hecho del mundo. Tanto así que las oraciones con sentido serían propias ¿de quién? ¿De la ciencia o de la metafísica? A ver, Lima es capital del Perú, en el cielo hay nubes, las naranjas son frutas, el agua hierve a 100 grados. Ya, esas oraciones que poseen sentido porque hacen referencia a los hechos posibles del mundo, ¿son oraciones de la ciencia o de la metafísica? Ciencia, muy bien. Pero oraciones como Dios es todopoderoso, la vida es maravillosa, el amor es eterno, al no poseer sentido alguno, porque no hacen referencia a ningún hecho posible, ¿son parte de la ciencia o parte de la metafísica? De la metafísica. Entonces, si usted te das cuenta, acaba de establecer una distinción de oraciones entre oraciones de la ciencia, que son el conjunto de oraciones con sentido, porque corresponden con un hecho posible, y oraciones de la metafísica, que son oraciones que no poseen sentido, porque no hace referencia a algún hecho posible. Y esa actividad de distinción es una actividad de síntesis o una actividad de análisis del lenguaje. ¿Según qué autor? ¿Cómo se llama este filósofo? Wittgenstein. Y todo esto lo planteó en su obra Tractatus Logico Philosophicus. ¿Cómo se llama la obra? Tractatus Logico Philosophicus. Pero yo te estaba contando, hijo, que Wittgenstein no era tanto un filósofo profesional. Wittgenstein era, ¿qué era? ¿Te acuerdas? Claro, era un ingeniero aeronáutico, más o menos como muchos de ustedes que van a ser ingenieros, ¿no es cierto o no? Claro. Y por cuestiones coyunturales, él se dedicó a la lógica, le interesó muchísimo el asunto de que el lenguaje científico debe ser lo más claro posible. Pero como estamos hablando de un periodo muy difícil para la economía europea, entre Primera y Segunda Guerra Mundial, ocurre, por ejemplo, también el crash del 29 en Estados Unidos, que va a repercutir en el mundo entero. ¿Se acuerdan de eso? Una historia, ¿no? Y como chamba es chamba, pues, ¿no? Entonces, este señor es multilabor, hizo muchas cosas. Se dedicó a ser enfermero, se dedicó a ser ingeniero civil, construyó casas para sus familiares, se dedicó a ser profesor de primaria. Y siendo profesor de primaria, y yo lo cuento esto no por una ocasión así, por contar, sino por algo importantísimo, esa diversidad de trabajos que tuvo Wittgenstein, jardinero, enfermero, ingeniero civil, profesor de primaria, y sobre todo con el trabajo de los niños, se dio cuenta de algo importantísimo, al punto que él comenzó a hacer escritos, volvió a la filosofía, comenzó a hacer escritos a decir que todo lo que había planteado en esta obra estaba equivocado, que esto no vale. Entonces lo que está acá no sirve, no vale, está mal, borra. Le dice, me equivoqué, lo siento, perdóname pues, me equivoqué, nadie es perfecto, ¿no? ¿Y sabes por qué? Porque antes, cuando él planteó esta obra y cuando dijo, un hecho posible debe ser representado por una oración con sentido, ¿ya? Así dijo, ¿no? Entonces, la filosofía que habla acerca del ser, habla acerca de la esencia, bueno, la filosofía de los metafísicos, de Descartes, de Santo Tomás, de Aristóteles, que habla del alma, de Dios, ya, son un conjunto en sencillo, pues, ¿no? Son un conjunto de barbaridades, de pseudoproblemas, hablar del ser, la esencia, no, esas son tonterías. Eso ocurre cuando los seres humanos, dice Wittgenstein, abusan del lenguaje. ¿Cómo se produce la metafísica? Dice Wittgenstein. Mira acá, mira. Por ejemplo, tú tienes la oración Pedro
es honesto. Es algo muy simple. Le preguntamos al profesor de lenguaje, profe de lenguaje maestro, que usted enseña excelente el curso, ¿esta oración está bien escrita o no? ¿Qué te va a decir el profesor? Ah, sí está bien, claro. Pero es honesto, o sea, gramaticalmente es correcto. Pero ¿qué sucede cuando nosotros, por abuso del lenguaje, dice Wittgenstein, agarramos el adjetivo honesto, porque tú sabes que este es un adjetivo, y lo sustantivizamos, lo hacemos sustantivo? Cuando honesto lo pasamos a sustantivo, ya no es honesto, sería la honestidad. Formando un sujeto, porque tiene pues su sustantivo con su respectivo artículo, como lo sabes. Como todo sujeto debería tener un predicado, ¿no? Con el verbo copulativo es. Y acá estaría el predicado que va a buscar definir a esto. Y acá está el problema, ¿verdad? Porque uno puede decir gramaticalmente, esto no es que esté mal, está bien, uno puede hacer ello. Pero lógicamente lo que hemos hecho es crear una cosa con nuestro lenguaje llamado la honestidad. Así como hay la pizarra, ahora hay la honestidad. Así como hay la tiza, ¿qué hay ahora? La honestidad. ¿Qué es la pizarra? Objeto rectángulo de madera para escribir sobre ella. Ahora, ¿qué es la honestidad? Aparecen los filósofos y los poetas a hablar sobre la honestidad. No sé si me hago entender. Ya es ese gran problema del lenguaje, dice Wittgenstein. Y lo mismo ocurre con el verbo es. Porque es también se puede sustantivizar. Y cuando se sustantiviza es, aparece la famosa palabra ser. Y encima tiene artículo, el ser. Y como todo sujeto debe tener un predicado con el verbo copulativo. Y ahora hemos creado como el lenguaje una palabra, o una cosa, mejor dicho, llamada el ser. Porque así como hay el lapicero, no es decir, el celular, ahora hay el ser. Y aparecen los filósofos a debatir sobre el ser. ¿Qué es el ser? Platón. ¿Qué es el ser? Aristóteles. La filosofía es radical porque estudia el ser. Y Wittgenstein dice, eso es una barbaridad. El problema del ser humano es que los seres humanos hemos abusado del lenguaje, creando palabras como el ser, la verdad, la justicia, el amor, la honestidad. Y pensamos que definir esos conceptos, reflexionar sobre ellos, son los grandes problemas filosóficos. Tontería y media. Esos grandes problemas filosóficos son simplemente pseudoproblemas. No sirven para nada. Son fruto de que nosotros abusamos del lenguaje. Y todo eso que estoy comentando, muchachón, Wittgenstein se lo plantea en esta obra. Dice, por tanto, ya di por concluido mi trabajo. Ya dije la filosofía, entendida como metafísica, simplemente es un conjunto de barbaridades que no tiene nada que hacer. Se acabó el asunto. La filosofía solamente debe dedicarse a analizar el lenguaje, a distinguir oraciones con sentido de oraciones sin sentido y se acabó. Pero te conté hace un rato, pero cuando Wittgenstein se dedicó a ser profe de primaria, ¿de acuerdo? Y a trabajar con chiquitos, a trabajar con chibolitos, ya se dio cuenta de algo fundamental. Y comenzó a decir, creo que me equivoqué, porque lo que importa el lenguaje, dice Wittgenstein, ya no es tanto que represente la realidad. Wittgenstein escribe otra obra que se llama Investigaciones Filosóficas, pero que salió publicado ya cuando él estaba muerto. En esa obra, Investigaciones Filosóficas, Wittgenstein considera ahora de que lo importante del lenguaje, el significado de las expresiones lingüísticas, no radica tanto en que corresponda con una realidad, nada que ver. Lo importante de las expresiones lingüísticas es el uso, la forma en la cual nosotros nos referimos a una actividad. El lenguaje, dice Wittgenstein, tiene como tarea principal el solucionar problemas. Los seres humanos tenemos un abanico infinito de problemas, desde ingresar a la universidad, cualquier universidad del país, hasta trabajar, estudiar, hacer la vacuna contra el COVID-19, diría Wittgenstein si estuviera vivo ahora.
Un muchacho de 14 años está aburrido en su casa y tiene un problema, quiere salir a la calle. Entonces, ante eso, emplea lenguajes, oraciones, verbos, exclamaciones, para convencer a mamá, papá, para que le dejen salir al menos a la puertita. Es un problema de un niño. Entonces, un científico está preocupado por desarrollar la vacuna contra el COVID. Entonces, el científico que utiliza, de hecho utiliza sustancias, ¿no es cierto?, ya medicamentos, pero también que utiliza términos científicos, utiliza expresiones, utiliza palabras para referirse a sus trabajos, utiliza un lenguaje. Y la tarea de ese lenguaje es ayudar al científico a que desarrolle la vacuna. Usted tiene un problema. ¿Cuál es? Ingresar a la universidad. Entonces, ¿qué empleas? El lenguaje de la química, el lenguaje de la física, de la geografía, de la matemática, que te va a servir ¿para qué? Para ingresar a la universidad. Yo me acuerdo que hace una semana, unos días, hablamos del pragmatismo, fundado por William James. Ya, el pragmatismo hijo del siglo XIX, eso es verdad. Pero un gran desarrollador de la teoría pragmática sobre el lenguaje es Wittgenstein, pero ya en la segunda etapa de su pensamiento, en la etapa denominada el segundo Wittgenstein. Vamos al grano. Para este segundo periodo, el sentido de una expresión lingüística está determinada por la capacidad del lenguaje en solucionar problemas. De tal manera que el sentido de una oración es igual al uso que le damos en cada contexto. Me explico. Los matemáticos forman una comunidad de matemáticos. Los matemáticos forman un contexto, una manera de trabajar, una manera de hacer sus actividades matemáticas. En ese contexto aparece una serie de reglas de cómo utilizar el lenguaje, donde la palabra operar presenta un uso diferente al que emplean los médicos. Los médicos, por su parte, forman otro contexto donde establecen otras reglas de cómo emplear el lenguaje. Reglas donde la palabra operar presenta otro uso diferente al de los policías. Los policías forman, como la comunidad de policías, otro contexto. Y ellos establecen otras maneras de cómo usar el lenguaje, otros juegos de lenguaje, donde la palabra operar presenta un uso diferente. Vamos a hacer un operativo policial. ¿O no? ¿Así no dicen los policías? Vamos a operar este ejercicio, ¿no dice el maestro de matemáticas? Vamos a operar a este paciente, ¿no dice así el doctor, el médico? ¿Me hago entender? Entonces, el lenguaje es una actividad, por tanto, privada o pública. Pública. El lenguaje es creado por las comunidades y no solamente le da un significado en el sentido de correspondencia con un hecho, sino que el significado está junto con el uso, o más claro, el uso es el significado. Tú sabes lo que es aguja. Aguja es para coser, ¿cierto? Se me rompe la camisa, con una aguja y un hilo, pues coso. Entonces, pero alguien me dice, o yo le digo a un amigo, oye, préstame 5 soles para mi pasaje, pues, ¿no? Mañana te pago. Y mi amigo me dice, no, no puedo, hermanito, estoy aguja. ¿Nunca escuché esa expresión o no? ¿Está así, no? ¿No se ha manido? Estoy aguja. Ah, ya, disculpa, va bien, ¿no? Ahí aguja tiene otro uso, no tengo dinero. ¿Se entiende o no? Muchas personas hablamos español, muchos seres humanos hablamos español, pero también entenderás que el uso del español peruano, vamos a decirlo así, o latinoamericano, no es el mismo del uso del español filipino, porque son comunidades diferentes donde usan pues distintas reglas diferentes, distintos juegos de lenguaje. Viene un filipino y viene acá al Perú, y el filipino habla español, la lengua española es creo que la oficial en Filipinas, en Asia. Viene acá y yo le digo, nos somos amigos entre todos, yo le digo, oye, amigo filipino, dígame señor, oye, hazme la taba acá a la esquina. Oh, discúlpeme señor Ortega, ¿qué es taba acá en Perú? No entiendo. Ah, ya, taba acá es zapato, zapato. Y el filipino dice, hazme la taba es zapato. Pues, hazme la taba, hazme el zapato. ¿Qué zapatero que soy? No señor, no soy zapatero.
¿No se entiende, sí o no? Porque lo que importa no es tanto el significado literal, pues. El amigo filipino parece que está entendiendo el lenguaje como lo entendía Wittgenstein en su primera etapa. El lenguaje lo que importa es el uso. Hazme la taba es acompáñame a este lugar. Es así que Wittgenstein es uno de los grandes desarrolladores de ¿qué? En esta parte, de la semántica o de la pragmática. Es un gran desarrollador, papito, de la pragmática moderna. ¿De acuerdo? Cuando se habla de la pragmática estamos hablando de la rama de la lingüística que estudia cómo se usan las palabras en determinados contextos. Muy bien, entonces tenemos acá a este filósofo interesante llamado Wittgenstein, cuyo pensamiento tiene dos partes. Wittgenstein considera de que la filosofía, acuérdate, no es un conocimiento, sino busca aclarar el lenguaje. La filosofía lo que hace es determinar, o mejor dicho, identificar el sentido de las oraciones. En un primer momento, el llamado primer Wittgenstein de la obra Tractatus Logico-Philosophicus considera que el lenguaje lo que debe hacer es representar al mundo como si fuera un objeto. Se llama la teoría figurativa del lenguaje. De tal manera que si la cantidad de hechos posibles debe ser siempre igual a la cantidad total de oraciones con sentido y viceversa, siendo así que entre el lenguaje y el mundo hay una igual forma, o sea, un isomorfismo. Pero luego Wittgenstein, debido a sus actividades, cambió de parecer. Wittgenstein, que creía de que los problemas filosóficos como el ser, la belleza, la honestidad son pseudo problemas y por consiguiente no hay nada que hacer con eso más que denunciarlos y disolverlos, votarlos, luego cambió de parecer. Consideró de que el lenguaje cumple diversos usos. Ese parecer fue posible, de Wittgenstein fue posible, porque él se dedicó a muchos trabajos, principalmente profesor de primaria. Y los niños y los jóvenes como tú tienen un lenguaje muy variado, muy diverso. Ejemplo, las jergas, ¿no? De tal manera que Wittgenstein supuso en una segunda etapa, en el llamado segundo Wittgenstein, que la capacidad del lenguaje es solucionar problemas. Y en eso consiste el sentido de la oración. Por tanto, en su obra Investigaciones Filosóficas, Wittgenstein supuso que el sentido de las oraciones es igual al uso que le proporcionamos a las oraciones dentro de cada contexto. Cada contexto, cada comunidad de personas genera un respectivo juego de lenguaje, reglas de cómo deben ser usados el lenguaje. Hasta aquí sería el asunto del pensamiento de Wittgenstein y de la filosofía analítica.